Saludamos al doctor Tiberio Torres, catedrático universitario, experto en Derecho Tributario. Doctor Torres, muy buenos días. El gobierno volvió a enviar un nuevo proyecto a la Asamblea. En primera instancia fue un proyecto complejo con 404 artículos y unas 30 disposiciones adicionales. Ahora simplificó el proyecto a 50 artículos y algunas reformas. Ha tenido el tiempo de estudiarlo, de digerirlo cuando está ya en las instancias finales para su aprobación en manos de los asambleístas. Ingeniero, buenos días. Un saludo cordial a los oyentes de esta prestigiosa emisora. He revisado el proyecto. Debo decirle que el proyecto en la parte tributaria tiene muy pocos cambios. En realidad lo que ha hecho el Ejecutivo es insistir en el proyecto de ley, insisto, en la parte tributaria que ya fue parte del proyecto anterior que fue definitivamente archivado por la Asamblea. Quizá lo único que significa un cambio sustancial respecto del modelo anterior es que en el proyecto anterior se proponía la implementación de un cuerpo normativo, un cuerpo de normas tendientes a establecer un tributo único para la repatriación de capitales o para la declaración de capitales que no habían sido declarados antes por sus titulares. Uh-huh. Que era muy polémico eso. Era muy polémico, eso era... Con respecto a la ciudadanía, voy a decir esto, era prácticamente establecer un impuesto para legalizar ciertos capitales que podían ser mal habidos en algunos casos. Hasta podían estar temas allí de lavado de activos, un tema penado internacionalmente tratado en forma paralela al tráfico de drogas, y eso de alguna manera se estaban abriendo puertas en Ecuador. Se estaban abriendo puertas para que la gente que había obtenido de cualquier fuente sus ingresos, lícitas o ilícitas, simplemente las legalicen a través del pago de un impuesto único. Eso ventajosamente ha sido eliminado del proyecto actual, pero en lo demás del proyecto se mantiene. ¿Qué es lo que encuentra usted de positivo en este proyecto? Ahora, tenemos que partir también de este escenario que no ha cambiado para nada en Ecuador, que nos lleva a los problemas al paro nacional de octubre, que son las necesidades fiscales urgentes, la urgencia que tiene el gobierno de fuentes frescas de dinero. A ver, yo tengo ahí ciertos reparos respecto de cuán efectivo pueda resultar el proyecto presentado para recaudar los niveles de recaudación que prevé tener el gobierno. Que es algo como 500 millones lo que dice ahora que va a recolectar, a diferencia de 700 y pico que decía con el proyecto anterior. Así es, se dice que inicialmente 500 millones y que luego la recaudación iría subiendo un poco. Anualmente. Sin embargo, yo tengo mis dudas porque de las reformas que se plantean, por ejemplo, se ha eliminado esta de la declaración de capitales no declarados, que iba a ser una muy importante fuente de ingresos, esa ha sido excluida. Y las otras reformas, salvo que el Estado sea en realidad muy, muy eficiente para cumplir con sus labores de recaudación, no sé si lleguen a darle los 500 millones que esperan tener como recaudación. A ver, entiendo yo que habrán importantes rubros de recaudación por la implementación de impuestos sobre ciertos servicios y bienes que ahora no están gravados. Usted ponía hace un momento el ejemplo de los servicios digitales y de servicios como el Netflix y similares en las plataformas digitales. Eso sin dudarlo significará una interesante recaudación. Habrán otras como el establecimiento de esta contribución temporal única a cargo de las empresas que han tenido durante el 2018 utilidades superiores del $1.000.000, que también les significarán una interesante recaudación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa contribución en especial que está planteada es de carácter temporal, se pagará durante 3 años únicamente y luego ya no se contará con esos ingresos. Entonces, no conozco con detalle cuáles sean los cálculos que haga el gobierno, pero entiendo que ellos estarán preveyendo el hecho de que estos ingresos temporales les permitirá solventar también de manera temporal la brecha fiscal que tenemos y deberán estar ideando ya otros caminos para luego poder afrontar esas nuevas brechas que podrían generarse. Esto de los servicios digitales es técnicamente un nuevo impuesto. No hay antecedentes en un impuesto de este tipo. No hay antecedentes en el país de un impuesto de este tipo. De hecho, en el mundo es difícil establecer tributos sobre este tipo de servicios porque hay una suerte de indeterminación de en dónde mismo se presta el servicio. Hay quienes dicen el servicio se presta en donde tiene su origen, en donde se genera la señal, en donde está ubicado el servidor. Otros dicen está ubicado en donde consume quien hace uso del servicio, y esa indeterminación ha hecho que en el mundo no sean muy frecuentes la imposición sobre este tipo de servicios. Nosotros estamos dando un paso un tanto pionero en este sentido en el Ecuador. Veamos cuál es el resultado
de este experimento. Una inquietud que nace en esto por las polémicas que se han generado con respecto a servicios de hotelería como Airbnb y otros que estaban siendo objeto de regulaciones locales que prácticamente iban a bloquear absolutamente este servicio. Una ordenanza, por ejemplo, la que se puso para la ciudad de Cuenca era terminar con ese servicio. Con esta tasa o impuesto que cobraría el gobierno sobre estos servicios, se abriría un camino para que puedan coexistir, seguir funcionando. Sí, debería entenderse que sí, en la medida en la que el proyecto habla en general de servicios digitales, no especifica qué tipo de servicios precisamente, entonces podría creerse que ahí podrían estar incluidos este tipo de plataformas. Que es justo de que las actividades económicas paguen algún impuesto, no pueden estar, digamos, al margen de los intereses regulatorios que tiene el Estado. Es totalmente justo, al punto que los mismos prestadores de estos servicios han reclamado de alguna manera ser legalizados y ellos quieren cumplir con el pago de tributos bajo la condición de que les dejen actuar libremente, ¿no? Ojalá eso ocurra. Ya. Ahora, hubo otros aspectos en los cuales el gobierno sí reflexionó, escuchó. Usted ya ha señalado uno de ellos, de ingreso de capitales, que era quizá el más importante, y otros de menor cuantía, pero que no dejan de tener su importancia. Uno de ellos es el de las fundas plásticas, un proyecto que es bien visto en general por los problemas medioambientales que sufre el mundo. Allí se decidió que el cobro de impuestos sea progresivo, desde 3 centavos hasta 10 centavos, que irá progresivamente hasta el 2023, es lo que proyecta el nuevo proyecto, valga la redundancia. El nuevo texto tampoco contempla el incremento de tributos para bebidas azucaradas, tampoco la eliminación del crédito tributario del impuesto a la salida de divisas en la compra de insumos y maquinarias. Se toman, en lo que sí se mantiene es en la disminución, me parece que es de intereses para los estudiantes que estén debiendo al sistema de crédito educativo. Si nos puede explicar un poquito más el alcance de estas otras disposiciones que, sin ser las fundamentales, también son parte del proyecto. Usted ha rescatado ya algunas de ellas, y voy a empezar refiriéndome a las que usted ha tocado. El tema de la remisión de intereses, recargos y multas que están generadas por el incumplimiento de los pagos de las obligaciones de los estudiantes que han recibido ayudas a través del IES o el Instituto de Fomento del Talento Humano. Y canalizadas a través del Banco del Pacífico últimamente. Así es, canalizadas a través del Banco del Pacífico, se mantiene en el nuevo proyecto de tal forma que se propone una remisión de la totalidad de los intereses, recargos y multas, bajo la condición de que en el periodo que está señalado en la ley, que es de 12 meses, un periodo de gracia, terminado el mismo, el estudiante opte por o pagar la totalidad del capital adeudado o pedir una concesión de un plan de pagos por parte del Estado para cumplir con sus obligaciones. Se establecen además otras remisiones. Es decir, una reestructuración de deudas es lo que podrían pedir los estudiantes. Podrían pedir una reestructuración de deudas en caso de que no estuviesen en la capacidad de pagar la totalidad del capital luego del periodo de gracia. Aquí hay que tener en cuenta que el proyecto lo que propone es que una vez aprobada la ley se abre un periodo de gracia de 12 meses. Transcurridos los 12 meses, usted tiene la opción de pagar la totalidad del capital o pedir un plan de pagos. Y ya con la remisión de los intereses, multas y recargos. Pero hay también otras remisiones adicionales. Por ejemplo, está prevista en la ley que se establezca una remisión especial para aquellas ayudas que el Estado dio a los perjudicados por el terremoto de Manabí del año 2016. Ahí se establece que las personas que, teniendo la obligación de ir aportando una suerte de copago para la reconstrucción, no lo han hecho y están en la mora del pago de sus obligaciones, también se beneficien de la remisión de intereses. Bueno, lo del terremoto ha sido auténticamente otro terremoto adicional al movimiento telúrico. Ha sido un terremoto financiero. ¿Cuántas cosas se han hecho a nombre del terremoto realmente? Algunas loables, muchas cuestionables, lamentablemente. Ahí, fíjese usted que todavía siguen conociéndose nota de prensa de datos que señalan que no se conoce el destino cierto de muchos desvíos de muchísimos de los fondos que se obtuvieron que era una cifra, me parece, que de $3,000 millones, algo así, lo que logró recaudar el gobierno, pero mucho de eso desviado, otra parte mal invertida, otra impaga, como estamos viendo, y que tiene que llevar a medidas urgentes, que al final lo pagamos nuevamente todos los ecuatorianos. Todos los contribuyentes estamos asumiendo ese pago. Yo voy a concluir este tema del comentario del terremoto diciendo los 3,000 millones no se han visto en la reconstrucción en la medida en la que se debieron haber visto, ¿no? Y se establece además una remisión de intereses, multas y recargos también para
aquellos castigos por mora que se han generado en el cumplimiento de obligaciones para con la Corporación Financiera del Ecuador, Corporación Financiera Nacional, y Banecuador, en el caso de los pequeños agricultores, actividades agropecuarias en general. Respecto de otras medidas, yo puedo rescatar, por ejemplo, una que usted también señaló, el tema de la proposición del impuesto a las fundas plásticas, una medida necesaria dadas las urgencias ambientales que vive el planeta. Otra que fue reclamada durante mucho tiempo por el sector empresarial y que ha sido de nuevo acogida en este proyecto, que es la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Se elimina la obligatoriedad en realidad. Y en el proyecto lo que se propone es la existencia de un anticipo voluntario que puede ser pagado por quien desee, como una suerte de prepago de sus obligaciones. Pueden haber casos de contribuyentes de pueden haber patriotas, ¿no? Sí, pueden haber patriotas. O puede haber gente que haciendo sus cálculos financieros sí le convenga prepagar de alguna manera el impuesto, pero ahora será absolutamente voluntario. ¿Estos pagos vendrían con algún incentivo, una reducción o alguna cosa? Ninguno. El único esquema que está propuesto en la ley es que el prepago que usted realiza es crédito tributario. Suena muy retórico en realidad. No sé a quién le pueda convenir hacer un pago de estos anticipados. A un verdadero patriota en realidad, como usted lo decía. Y creo yo que sí hay que resaltar ciertas normas que el gobierno en la exposición de motivos de la ley señala que están orientadas a simplificar el sistema tributario y que proponen, por ejemplo, la eliminación de la calidad de agentes de retención. Se habla de más de 150,000 actuales agentes de retención que dejarán de tener esa obligación, es decir, dejarán de ser agentes recaudadores del impuesto para el Estado. Eso, si bien en líneas generales puede ser visto de forma positiva, porque para algunos contribuyentes significa una carga innecesaria, demasiado onerosa, también debe verse con cuidado, porque para el Estado puede significar la apertura de una puerta para el incumplimiento de ciertas obligaciones. La existencia de la figura del agente de retención ha significado para el Estado una gran ayuda en el cobro de las obligaciones tributarias, y eso puede verse afectado. Finalmente, creo que es necesario referirse a un régimen simplificado impositivo que se está estableciendo para las microempresas, para las MIPYMES, un tanto similar a lo que ya existe respecto del RICE. Entonces, lo que se quiere es hacer que estas pequeñas empresas se acojan a un régimen simplificado en el cual pagarán una tarifa única del impuesto a la renta al año. Me parece que, si la memoria no me falla, está por el orden del 2% de sus ingresos brutos anuales, pudiendo deducirse de ahí los gastos relacionados con la actividad, lo que sí puede significar un ahorro significativo en los costos de operación de las empresas pequeñas. Ya no tendrán que cumplir con todas las obligaciones que actualmente tienen, siendo agentes de retención, presentando anexos y demás, lo que puede ser un interesante alivio. No obstante, también aquí el Estado deberá tener mucho cuidado, porque puede dejar abierta una puerta para prácticas delusivas que pueden volverse muy frecuentes. ¿Cómo queda el impuesto a la salida de divisas? El impuesto a la salida de divisas ya no se toca en este proyecto. Antes se había propuesto su eliminación paulatina o gradual, ahora no ha sido tocado en este actual proyecto. Entiendo yo que las necesidades fiscales ya no permiten la eliminación de ese impuesto ahora, por el momento al menos, ¿no? En el diálogo anterior que mantuvimos con el Yacu Pérez, en el cual estamos hablando también de quitar una tasa, en este caso, la tasa solidaria en la provincia de la Azuay, Yacu Pérez comentaba: como ciudadano pagamos ya demasiadas tasas de impuestos. Hay por lo menos 25 tasas de impuestos que cada ciudadano en la provincia de la Azuay tiene que pagar, señala él. Por otra parte, otro ciudadano de la región, Marx Carrasco, quien fue director del SRI, le escuchábamos a los años realmente hablando en un medio de comunicación, y decía que la presión fiscal en Ecuador no debe disminuirse, que había sido un gran logro del gobierno de Correa poner la presión fiscal en los niveles en los que estaba en Ecuador, y que no debía esto tener un retroceso, juzgando de alguna manera las propuestas del gobierno. ¿Cuál es su opinión en estos términos? ¿Cómo quedamos los ecuatorianos con respecto al pago de impuestos? Aunque suene contradictorio lo que le voy a decir, debo decirle que concuerdo con los dos. ¿Por qué? Voy a empezar señalando mi acuerdo con el economista Carrasco, en el sentido de que no sería saludable disminuir la presión fiscal. A la larga, la presión fiscal debe entenderse sencillamente, dicho en términos muy simples, porque esto es un tema muy técnico,
Entendido en términos muy simples, se entiende como el porcentaje patrimonial que una persona destina para colaborar con el Estado. El Ecuador todavía no está en los niveles de presión fiscal que tienen incluso los países cercanos de la región. Por lo tanto, yo creo que sí es importante mantener los niveles de presión fiscal. De esa forma, el Estado tampoco sufrirá demasiado en la financiación de sus necesidades públicas. Pero al mismo tiempo concuerdo con el prefecto Pérez en el sentido de que son demasiados tributos. Y aquí no necesariamente me refiero a demasiados desde el punto de vista de cuánto se paga, sino de cuántos son. Creo que sí es necesario que en el Ecuador se piense seriamente en un proyecto de simplificación del esquema tributario. ¿Por qué en lugar de tener las 20 o 25 tasas o tipos de tributos distintos que el prefecto ha señalado pagamos quienes vivimos en la provincia de La Suay, por qué no simplificamos el esquema haciendo que más o menos paguemos lo mismo, pero simplificándole a 1, 2 o 3 tributos claramente determinados y que la gente pueda tener un control primero de por qué paga, segundo, a dónde va lo que paga y tercero, en qué se utiliza lo que paga, ¿no? El tema de la tasa solidaria que ha venido él discutiendo y fue ofrecimiento de campaña suyo la eliminación, sí es un tema que debe revisarse, sobre todo no por la obligación como tal de pagar. Yo creo que no es nocivo el hecho de que quienes habitamos en una provincia colaboremos con la vialidad de la provincia a través del pago de una tasa. El problema de la tasa solidaria está en los datos que él mismo refería y que yo le escuchaba mientras él daba su entrevista, y es de que no necesariamente habían sido destinados a sus beneficiarios, a las juntas parroquiales, por ciertas condiciones que la propia ordenanza establece de una coparticipación a través del financiamiento, que no todas las parroquias tienen la posibilidad de hacerlo, por eso no recibían los recursos. Ahí está el verdadero problema de la tasa solidaria, me parece. Con respecto, doctor Torres, a otro tema también que es muy importante, que es aún materia de discusión, ciertos actos de alguna manera simbólicos, porque se supone que no aportan mucho para solucionar los problemas económicos del país, pero que son parte de lo que claman los sectores sociales del país, representados por la CONAIE, por los sindicatos, por las organizaciones sociales en general. Aquellas decisiones que incidirían sobre los sectores económicamente más poderosos del país. Entendemos que hay alguna norma con dedicatoria para las personas que ganan más de $100,000 al año en cuanto a las posibilidades de disminuir sus impuestos, también para las empresas que facturan más de 10 millones de dólares al año. Y esto no es parte de la tasa, pero estando ya sobre el tiempo, quisiera dejarle también para una reflexión con respecto a lo que está en manos de la Asamblea sobre los sueldos vitalicios para presidentes y vicepresidentes. El presidente de la República se anticipó ya al renunciar a su sueldo que como vicepresidente él recibía, cosa que hubiese sido deseable lo haga el primer día en funciones, pero bueno, lo ha hecho ya, más vale tarde que nunca, pero que está también teniendo distorsiones como la de que Pierina Correa se beneficia de un sueldo del Estado. Este último punto, sin ser parte de la reforma, quisiera que lo incluya en esta reflexión final, pero vamos a estas acciones simbólicas que exigen también, y creemos que con toda la razón, los sectores sociales. A ver, me parece que ciertas medidas que están orientadas a imponer más cargas sobre las clases más pudientes sí son necesarias en los esquemas tributarios. Sin embargo, no deben ser abusadas tampoco. Me parece positivo el hecho de que el uso de los gastos personales, por ejemplo, haya sido discriminado en función de cierto nivel de ingresos. Como usted señalaba, el proyecto de ley propone que las personas que tengan ingresos superiores a $100,000 ya no puedan utilizar los gastos personales para su declaración de impuesto a la renta, hecha la salvedad de los gastos de salud en el caso de enfermedades terminales o raras o catastróficas. Eso puede ser positivo. ¿Por qué? Porque, y le digo esto con conocimiento de causa, yo tuve la oportunidad de participar en la elaboración del proyecto de reforma cuando se introdujeron los gastos personales en el impuesto a la renta, eso ya en el año 2007. La intención de la inclusión de este tipo de gastos era mejorar la noción de justicia tributaria en la imposición de la renta a las personas naturales. Y la imposición debe ser mejorada en cuanto a su justicia, sobre todo en los estratos más bajos de los contribuyentes, más bajos económicamente hablando. Por lo tanto, el establecer un rango de 100,000 hacia arriba para no utilizarla, no lo veo negativo. Y en ese mismo sentido está orientada, por ejemplo, esta contribución de las empresas que han obtenido más de $1 millón de ventas al año y demás. Eso ¿No es 10 millones el límite en ventas? Realmente estamos con la duda
al momento sobre la propuesta. Mientras conversamos le voy a buscar el dato. Yo tenía el dato de que era 1 millón, pero ya le localizamos. Y respecto del segundo tema, de ciertas medidas que se han ido adoptando para aparentemente generar ahorros del Estado, le voy a dar una apreciación personal. Me parece que, si bien pueden ser bien vistas desde el punto de vista político, claro, habrá muy poca gente que se oponga a que el presidente haya renunciado a su pensión vitalicia de vicepresidente. Era absurdo que la cobre cuando él es un mandatario en funciones ahora, ¿no? Sin embargo, no dejan de ser ahorros domésticos que no producen gran impacto. Así es. Yo creo que el gobierno tiene que orientar sus medidas más bien hacia... Creo que la cifra llega a $1 millón al año, algo así, en total, usted, que es irrelevante para las necesidades o presiones del fisco. Oiga, será lo que la SECOM se gasta en publicidad en 15 días, tal vez $1 millón. O sea, es un ahorro insignificante. Yo creo que el Estado ahí sí tiene que tomar una decisión seria de reducir el tamaño del Estado. Aquí los sectores indígenas han sido, me parece que demasiado radicales en este punto en específico, cuando han dicho no podemos afectar a los trabajadores quitándoles el trabajo, a los que trabajan en el sector público. Sí es necesario hacerlo, no apuntando a los sectores de los servidores públicos obreros, ¿no? Apuntando a los mandos medios, que es en donde en realidad se ha producido un incremento desmesurado del tamaño de las instituciones públicas, y eso sí significará un ahorro sustancial para el Estado. Bueno, la CONAIE iba o mantiene una posición extrema porque su propuesta está en manos del gobierno nacional, la propuesta que la entregó como colofón a los diálogos que se iniciaron el 13 de octubre, y allí directamente pide la duplicación del impuesto a la renta para el grupo, me parece que lo configura como 270 grupos empresariales. Esto significaría impuesto a la renta que tendría que modificarse legalmente y que debería llegar aproximadamente a un 50%, a diferencia del 25% que entiendo es la meta del impuesto a la renta actualmente. Mire, me parece que lamentablemente ese discurso es también más político que técnico, ¿no? Cierto es que hay que asignarles más cargas fiscales a los más pudientes, pero usted también tiene que tener en cuenta, cuando toma este tipo de decisiones, de que el sector privado es el que la mayor cantidad de empleo genera en el país, y usted no puede, a quien es el generador de empleo y de nueva riqueza, ahorcarle de tal manera que lo único que va a conseguir es hacerle que se vaya. Y yo le voy a hacer una reflexión muy coloquial aquí en este espacio. Si es que yo soy el dueño de la plata y tengo demasiadas dificultades para seguir generando riqueza, yo estoy en la plena posibilidad, porque mi posición así lo permite, de tomar mi plata e irme a otro lado en donde no tenga tantos inconvenientes. Y a ese punto no debemos llegar. Sí hay que hacerles que contribuyan más, pero claro, tampoco abusar. Por otra parte, se está tratando de hacer aparecer al país como un país atractivo para la inversión extranjera. Y vienen las gigantescas contradicciones. ¿Cómo es atractivo si usted establece estas desigualdades basadas en lo político y no lo técnico? Yo aquí quiero cerrar solamente con una idea, no diciendo que sea lo ideal, pero sí para señalar con claridad de que no necesariamente el discurso que se ha dado en estos días respecto de la contribución de los más ricos es el discurso que debe observarse y es el técnicamente correcto. Cierto es que sí es necesario que quienes más tienen más pagan, pero también hay datos. Si nos ponemos a revisar las cifras del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos y el repunte económico de las cifras de los Estados Unidos, uno de los motores de ese resurgimiento de la economía ha sido la reducción de los impuestos a los sectores más pudientes, porque generan mayor inversión. Ese es un dato cierto. No digo que vayamos hacia allá. El Ecuador no está en la posición de tomar las mismas medidas que toman los Estados Unidos, pero eso sí nos deja entrever que no necesariamente ni la una posición es hacia la banda es la que debe tomarse, ni la otra posición hacia la banda es la que debe tomarse. Tema final, doctor Torres. La proforma presupuestaria tiene que ser aprobada ya en esta semana. La proforma presupuestaria incluye allí un rubro importante, otros $700 millones, aproximadamente por focalización de los combustibles. ¿Qué cree usted va a pasar con esto? Mire, yo creo que sí es necesario que el Estado, nos guste o no nos guste, haga una revisión del tema de los combustibles. No en la forma en la que quiso hacerlo con el decreto 838. Y ya vimos cuáles fueron las 883, perdón. Ya vimos cuáles fueron las consecuencias de ello. Pero sí es necesario que se vaya tomando ciertas medidas de manera que quienes no deben beneficiarse de los subsidios ya no lo hagan. El sacrificio fiscal que sufre el Estado por tema de combustibles es demasiado grande y tiene que atacarse ello.
El hecho de que en la proforma presupuestaria esté incluido 700 millones de este rubro es una señal clara de que el gobierno va a tomar una medida nuevamente al respecto. A veces, hace un momento venía escuchando yo también el tema presupuestario que refería al prefecto Pérez, y él hacía una observación acertada en el sentido de que no se cumplen. Y lamentablemente los presupuestos no se cumplen. Los funcionarios públicos no tienen la conciencia de que el presupuesto es una ley. Formalmente no tiene esa categoría, pero legalmente en el fondo son una ley, porque el presupuesto lo que le hace es decirle de dónde tiene que usted obligatoriamente obtener los ingresos y cuál es la forma en la que obligatoriamente debe ejecutar los gastos. Y eso está sujeto a un estricto cumplimiento establecido en las normas fiscales, ¿no? Entonces, el hecho de que ya se prevea ingresos por concepto de revisión de combustibles quiere decir que se va a tomar una medida en eso. Voy a cerrar solamente con esto, ya tengo el dato, en realidad es superiores a 1 millón. Entonces, a 1 millón. Metido 1 millón están sujetos. ¿Y la propuesta concreta? La propuesta concreta dice: las sociedades que hubiesen obtenido ingresos desde 1 millón hasta 5 millones pagarán el 0.10% de contribución, y luego se establece una tarifa que va de 5 millones a 10 millones del 0.15 y de 10 millones en adelante el 0.20. ¿Y esto se mantiene por cuántos años? Esto será por 3 años para el 2020, 2021 y 2022. Bien. Muchas gracias. A usted. Gracias al doctor Tiberio Torres, catedrático universitario, experto en Derecho Tributario, que ha hecho un análisis sobre las reformas tributarias que se están discutiendo y sobre las cuales ya de forma inminente se tomará la decisión en la Asamblea.